Egunon guztioi, ongi etorriak esan zaitezte Kirol Eskolako webinar berri honetara. Eta atzo bezala, gaurko gunean, Imanol Ibarrondorekin solasaldia edukiko dugu. Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a este nuevo webinar de la Kirol Escola y hoy, al igual que en el día de ayer, contamos con la píldora formativa de Imanol Ibarrondo, al cual saludo. Egunon, Imanol. Egunon. Y bien, todo bien. Y sin más, Imanol, adelante, cuando quieras, seguimos el mismo esquema de ayer, una presentación y luego pues preguntas y un pequeño coloquio. Podéis dejar vuestras consultas en el apartado de preguntas y respuestas. Zuen galderak utzi itzazkezue, galdera eta erantzunen dagoen toki horretan, Zoomen, edo bestela YouTubeko chat berean. Imanol, nahi duzunean, aurrera. Egunon, bellotas, ¿cómo estáis? Bueno, ayer me dijeron que quizá me alargué un poquito más de la cuenta en la exposición, así es que intentaré ser hoy un poquito más breve y así dejar más espacio a las preguntas que quizá queráis hacer al final, si fuera el caso. Bueno, hablábamos ayer de la importancia que le daban los estoicos a mantener nuestra mente serena, ¿no? Tanto para sufrir menos emocionalmente como para poder ver con claridad y decidir con sabiduría. Y recordar el ejemplo que compartía de la dificultad que tenemos para perceber el fondo del mar cuando entramos en el agua con mucho oleaje y la comparación que hacíamos con las perturbaciones mentales y emocionales que sufrimos pues, cuando hay mala mar en nuestra vida, ¿no? Y con las que perdemos la serenidad, ¿no? Que era tan esencial para los estoicos. Y estaremos de acuerdo en que, bueno, pues resulta bastante difícil actuar con virtud, la que hablábamos ayer, cuando estás poseído por la angustia, o la ira, o el odio, o el miedo, o el deseo compulsivo. También nos compartía que el gran enemigo que comentaban los estoicos de nuestra mente serena no son las cosas que nos pasan, como solemos creer, sino las emociones irracionales que nos embargan y se apoderan de nuestra mente cuando en nuestra vida pasan cosas que a nuestra mente no le gusta que pasen, pero que pasan, porque quizá eso es la vida, ¿no? Cosas que pasan, ¿no? Podríamos definir una definición un poco rústica, pero bueno, me gusta, ¿no? A estas emociones irracionales los estoicos las llamaban pasiones, que en griego se decía paté, con TH, P-A-T-H-E. Y el estado mental libre de ellas, libre de esas pasiones, se conocía como apateia, ¿no? Traducido al castellano como apatía, que actualmente lo entendemos como indiferencia o como pasotismo o falta de entusiasmo, pero que para nada significaba eso para los estoicos, ¿no? De hecho, lo que ellos buscaban era reducir el gran impacto que estas emociones descontroladas tienen en la calidad de nuestras relaciones. Imaginaros los enfados explosivos, los celos, las envidias, tienen mucho impacto, reducen la calidad de nuestras relaciones, las dificultan y querían sustituirlas por el afecto, la amabilidad y la gratitud. Ellos eran muy cercanos y estaban al servicio de su comunidad, ¿no? Como decía ayer, en este sentido, Marco Aurelio hablaba de personas libres de pasiones, pero llenas de afectos. Me encanta esa definición, ¿no? Libres de pasiones en cuanto a emociones descontroladas, pero llenas de afectos, cercanas, cariñosas, conectadas, amables, ¿no? Por lo tanto, los estoicos no proponen suprimir para nada las emociones, saben que eso es imposible además, ¿no? Ni tampoco reprimirlas o hacer como si no estuvieran. Lo que nos plantean es que no las evitemos, pero que aprendamos a explorarlas con tranquilidad, a observarlas para descubrir cuál es el mensaje que cada una de ellas tiene para entregarnos. Porque debemos tener claro que la mente piensa, interpreta, juzga, eso lo hace la mente, pero es el cuerpo el que siente las emociones que se derivan de esos pensamientos. Podríamos decir que los pensamientos son el lenguaje de la mente y las emociones son el lenguaje del cuerpo. Muy importante esto para el deporte, para los deportistas, para todos en general, ¿no? De alguna forma, las emociones son la forma que tiene nuestro cuerpo de informarnos sobre cómo estamos interpretando lo que está pasando en nuestra vida. Eso son las emociones. Y cuando estamos sufriendo, cuando sientes emociones muy incómodas, tu cuerpo te está diciendo alto y claro que estás pensando muy mal, que no estás interpretando con sabiduría lo que te está pasando, pero tú prefieres mirar hacia otro lado. Por ejemplo, yo os lanzo esta pregunta. ¿Quién de vosotros se hace
plenamente responsable de su propio sufrimiento. ¿Quién se hace cargo de su sufrimiento? No está sufriendo quien dice soy yo, es cosa mía. Casi nadie, en realidad. Siempre buscamos fuera a alguien o algo a quien poder echar la culpa de nuestro sufrimiento y seguir así anclados en la queja y en ese victimismo patológico que tanto daño nos hace, ¿no? De hecho, si pudieras elegir entre ser feliz o sufrir, ¿qué elegirías? Vaya chorrada, ¿no? De pregunta más estúpida, ¿no? Es obvio, elegiría ser feliz. Claro, y entonces, ¿por qué sufrimos tanto? Porque el sufrimiento entonces no es una elección, no lo es una reacción automática, mecánica e inconsciente de nuestra mente egoica, insaciable y permanentemente insatisfecha que se pelea con la vida cuando ésta no responde a sus expectativas, a sus deseos o a sus caprichos. Y entonces la juzga y se compara y culpa o se culpa y sufre y hace sufrir a los demás. Esta es la secuencia natural de una mente descontrolada y poseída por emociones irracionales. Y es ahí precisamente donde los estoicos ponían el foco, en utilizar la razón para evitar el secuestro emocional que nos provoca esa interpretación automática de las cosas que pasan y que es la que realmente genera nuestro sufrimiento. Entonces la pregunta sería, ¿tienes derecho a sufrir? Claro que sí, el sufrimiento es inevitable. Y su función biológica, la función biológica del sufrimiento, es hacerte sentir que tu sistema de creencias, tus formas de interpretar las cosas, es ineficiente, que piensas muy mal y que esa forma de pensar está obstaculizando tu capacidad de vivir en plenitud. Para eso sirve el sufrimiento. Entonces si sufrir es necesario, la pregunta sería, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo necesitamos sufrir para comenzar a cuestionarte tus creencias de segunda mano, que son tuyas pero que no las has elegido y que son las responsables de tu sufrimiento? ¿Cuánto tiempo necesitas seguir haciéndote la víctima hasta tomar las riendas de tu mente para reinterpretar con sabiduría esa situación que te causó tanto dolor? Porque al responsabilizarnos de lo que experimentamos, cuando te haces responsable de tu experiencia, cuando te haces cargo de tu interpretación, recuperas el entusiasmo de volver a crear tu vida, instante a instante, como lo hacen los niños, que son los grandes maestros, en realidad, en el arte de vivir. Así es que podríamos decir que no hay emociones buenas y malas. Todas son necesarias, como decimos, porque todas tienen información. Algunas pueden ser más limitantes que otras. Por ejemplo, cuando te ocurre cualquier cosa y te sientes invadido por la ira, el miedo, la vergüenza, la envidia, la angustia, el odio, la resignación, son emociones duras, incómodas. Cuando estás así, tu ámbito de posibilidades de acción, de responder adecuadamente a esa situación, se reduce de forma considerable. Y si además reaccionas emocionalmente desde ahí, que es lo que hacemos habitualmente, de forma automática e inconsciente, seguramente vas a complicar todavía mucho más esa situación, que es en realidad lo que nos suele pasar. Reaccionamos emocionalmente en lugar de responder racionalmente o adecuadamente, ¿no? Y ahí es donde ponían el foco los estoicos, básicamente, ¿no? Entonces necesitamos aprender, y esto es un proceso de aprendizaje, tiene mucho que ver con alguna pregunta que hacíais ayer sobre la inteligencia emocional también. Necesitamos aprender a reconocer nuestras emociones, a ponerles nombre, a identificarlas, a comprenderlas y a expresarlas adecuadamente, a aceptarlas también, para así poder transformarlas y que nos sirvan para impulsarnos hacia adelante, no para bloquearnos y para limitarnos, ¿no? De hecho, muchos de vosotros que estáis escuchando esta conferencia, pues sois deportistas y utilizáis vuestro cuerpo como herramienta para competir. Entonces, además de entrenarlo, cuidarlo y alimentarlo bien, también necesitáis aprender a escucharlo de manera que podáis liberarlo y descargarlo de emociones incómodas, recoger el mensaje que tu cuerpo tiene para darte, para poder así mantenerte sereno y en plena forma. Ese es un proceso de aprendizaje que también tenemos que hacer, ¿no? Lo que necesitamos para aprender a interpretar con sabiduría las cosas que nos pasan, tenemos que escuchar qué nos dice nuestro cuerpo sobre cómo estamos interpretando lo que nos pasa. Y cuando estás sufriendo, tu cuerpo dice, oye, tío, estás pensando muy mal, tío, ayúdame, vamos a darle una vuelta a esto. En esta píldora, o en esta conferencia, hablaremos solo de una emoción, ¿no? Quizá la más primaria y básica del ser humano, ¿no? Que es el miedo.
que evolutiva y biológicamente el miedo nos ha mantenido vivos desde hace, no sé, 2 millones de años. Pero ahora, en el mundo actual, la mayoría de nuestros miedos son exagerados o directamente absurdos o sin fundamento. Y el miedo ya no solo cumple su función primitiva de protegernos de amenazas que ponían en riesgo nuestra supervivencia, sino que por lo general ahora tiene el efecto contrario. Nos paraliza, nos bloquea y nos impide mejorar y crecer. Lo que significa que nos pone en riesgo. Así es que, bueno, algo habrá que hacer con ello, ¿no? Como decía Séneca, son más las cosas que nos asustan que las que nos dañan. Sufrimos más por la imaginación que por la realidad. Os cuento una historia, comparto con vosotros una historia personal para que observéis el impacto de una mente descontrolada que pierde la serenidad y, como decía antes, reacciona emocionalmente en lugar de responder racionalmente o adecuadamente, ¿no? Bueno, yo tenía 23 años, jugaba en el Rayo Vallecano a fútbol, en segunda división, y bueno, pues necesitábamos ascender a primera de nuevo porque el club, como siempre, estaba con muchos problemas económicos y en riesgo de desaparición, ¿no? Además, era mi último año de contrato y estaba jugando poco. Estaba un poco angustiado y un poco preocupado por mi futuro, la verdad. En un momento dado hubo un cambio de entrenador, el equipo no iba bien y aunque mis esperanzas de jugar aumentaron, pues la verdad es que seguía en el banquillo. Y de hecho, pues ganamos, yo creo que 6 o 7 partidos seguidos y no había ni lesiones ni sanciones y no había forma de entrar y yo no jugué ni un minuto en aquel tiempo. Y hasta que finalmente, pues un domingo le sacaron la quinta amarilla a un compañero y bueno, pues finalmente parecía que llegaba mi oportunidad, ¿no? Además, jugábamos en Eibar el domingo siguiente, pues a media hora de casa, y bueno, pues entrené súper bien toda la semana, muy ilusionado, con muchas ganas, muy contento, bueno, pues pensando ya muy enfocado en el partido del domingo, en mi momento, y el jueves el entrenador pues empezó se jugaba ya el partidito que antes, no sé si ahora no es así exactamente, pero ya se jugaba el partido en el que se empezaban a ver los titulares y los suplentes, ¿no? Entonces el entrenador iba repartiendo los fetos y bueno, pues cuando se acercó a mí, en lugar de dármelo a mí, pues se lo dio a un compañero, ¿no? Me quedé sin peto. Y la verdad es que al darme cuenta que no iba a jugar, en ese mismo instante me entró una angustia y una congoja increíbles, ¿no? Me dieron ganas hasta de llorar. Me quedé absolutamente bloqueado. La verdad es que no sé qué pensé en ese momento, se acababa el mundo, no tenía tanta esperanza puesta en ese partido, que me bloqueé tanto, me quedé tan paralizado que el míster pues me mandó a la ducha, me echó del entrenamiento. Fue la única vez en la vida que me ha pasado eso, pero bueno, fue así. Y bueno, a pesar de todo, pues entré en la lista de convocados y me senté en el banquillo en Ipurúa. A los 5 minutos un compañero nos avisó al banquillo de que tenía algunas molestias y bueno, el míster me mandó a calentar. Entonces, bueno, pues la verdad es que pensé que el destino estaba de mi parte y por fin, bueno, tendría mi oportunidad, ¿no? El minuto 30 yo seguía calentando y en el minuto 45 pues seguía calentando. La verdad es que ya estaba bastante caliente. Seguí calentando en el descanso pensando que saldría el inicio de la segunda parte, no fue así. Calenté durante toda la segunda parte, segundo tiempo, y cuando terminó el partido yo seguía en la banda calentando. Entonces calenté durante 100 minutos. Posiblemente el calentamiento más largo de la historia del fútbol profesional. Es un récord y lo tengo yo. En fin, si estaba caliente por fuera, no te cuento cómo estaba por dentro, ¿no? Me sentía tan impotente, tan frustrado, tan rabioso, tan humillado, que ni siquiera aproveché el permiso que tenía para quedarme un par de días en Bilbao, en mi casa. Quería estar solo, me subí al autobús y bueno, no hablé con nadie. Dediqué las 5 horas del viaje a inundar mi cabeza con pensamientos del tipo, pues si no juegas hoy, ya me dirás cuándo vas a jugar. La verdad es que eres muy malo, no estás a la altura de este equipo. Y si no juegas en segunda, olvídate de jugar en primera. Y además acabas contrato y no estás jugando, no vas a tener equipo, no te va a creer nadie. ¿Qué vas a hacer? Vas a tener que dejar el fútbol, ¿a qué te vas a dedicar? No vas a poder pagar la hipoteca, tu novia te va a dejar y vas a morir. Solo
y abandonado. Así estuve 5 horitas y ese tipo de cosas pensaba mi mente. Durito, ¿no? Y así estuve toda la semana siguiente, descansando poco y mal, entrenando peor, con malas caras, malos gestos, malas actitudes, patadas a los conos, malas contestaciones, preocupado, enfadado, solitario, triste, muy desconectado de todo y también muy cansado, estaba agotado. No sabes la energía que te consume pensar mal y sufrir tanto y de forma tan innecesaria. Es agotador. El domingo siguiente ni siquiera fui citado y estuve más de 2 meses sin convocar, pensando que todo era un complot contra mí, haciéndome la víctima de forma lamentable, culpando a todo y a todos y sin asumir ninguna responsabilidad ante aquella delicada situación. Pasé 2 meses secuestrado por mi propia mente y con mis saboteadores de carceleros. Los saboteadores son todos esos pensamientos que te limitan, te bloquean, te hacen daño, te hacen pequeño y te alejan años luz del deportista o el profesional o la persona que podrías llegar a ser, ¿no? Son el fruto de una mente compulsiva que te boicotea desde dentro, ¿no? Podríamos decir que son los embajadores del miedo hablándote al oído, ¿no? Y como os decía antes, pues hace 2 millones de años en la prehistoria, el miedo cumplía perfectamente su función. Los peligros eran muy claros y estaban perfectamente definidos. Por ejemplo, imaginaos que hace 200.000 años a uno de vuestros antepasados, ¿no? De nuestros antepasados caminando por la selva y de repente pues, veía moverse un matorral, pues automáticamente anticipando la posibilidad de que detrás se escondiera un león, el miedo desencadenaba una reacción inmediata en su organismo que hacía que la sangre fluyera a toda velocidad a los brazos, a las piernas, al corazón y ese Homo sapiens corría como si fuera Usain Bolt, ¿no? Y posiblemente salvaba su vida, ¿no? Y han pasado 200.000 años, hemos avanzado mucho y nuestro mundo no tiene nada que ver con el de antes, pero hay una parte de nosotros, que algunos denominan el cerebro reptiliano, ¿no? Que es el responsable de nuestro instinto básico de supervivencia, que sigue funcionando exactamente igual que entonces y que se pasa las 24 horas del día escaneando peligros reales o imaginarios, que es a lo que más tiempo dedica. Porque nuestro cerebro ahora está hecho un lío y confunde los peligros primitivos de vida o muerte con el miedo al fracaso, al rechazo social, a no estar a la altura, a la opinión y la crítica de los demás. Antiguamente, cualquiera de estas posibilidades no ser aceptado por el grupo, no tener su aprobación o reconocimiento, la falta de estatus, pues podía condenarte a la expulsión de la tribu, a la soledad, lo que significaba una muerte segura. Pero a día de hoy nada de esto es posible, aunque tu mente reaccione emocionalmente exactamente igual que si te estuvieras jugando la vida. Y claro, en el complejo mundo moderno en el que vivimos, tomar decisiones en base a nuestras emociones irracionales es una receta directa para el desastre. Por ejemplo, cuando tienes que hablar en público, si no estás muy acostumbrado, igual te empiezan a sudar las manos, te palpita el corazón, se te seca la boca, te quedas sin saliva. Te quedas sin saliva porque tu cerebro bloquea tu aparato digestivo. Es como si tu cerebro pensara, no te vas a poner ahora a comer cuando estamos a punto de morir, céntrate en salvar tu vida. Y directamente te deja lo que él considera lo necesario para echar a correr, para huir o para pelear. O tienes que jugar un partido decisivo, o tirar el último penalti de la tanda en una final, o incluso algo tan sencillo como atreverte a intentar cosas nuevas y que no dominas en un entrenamiento. Situaciones en las que para nada te estás jugando la vida, pero tu cerebro sigue pensando que actuando así, por ejemplo, evitando que arriesgues y cometas un error en un pase, te está protegiendo. Cuando la verdad es que solo te paraliza, te bloquea, te hace pequeño y te aleja de tu mejor versión. Y esta parte tan primitiva de nuestro cerebro, que toma las riendas cada vez que siente equivocadamente que estás en peligro, no está interesada en tu desarrollo personal, en tus procesos de mejora y mucho menos en tu felicidad. Todo eso le da igual. Recuerda que tan solo pretende asegurar tu supervivencia, basada en una vida cómoda, placentera, sin complicaciones y a poder ser con gratificaciones inmediatas. Tu cerebro necesita vivir en modo ahorro de energía, porque cree que la va a necesitar para cuando aparezca el león y tenga que echar a correr. Así es que cada vez
que afrontas un desafío en tu vida o un reto que te exige mejorar, crecer, transformarte, él va a estar ahí para interpretarlo como un riesgo innecesario, como una amenaza, y actuará en consecuencia. Cada vez que tú te planteas mejorar en algo, en cualquier cosa, por ejemplo, en pegarle con la pierna izquierda, tu cerebro piensa, ¿qué? ¿Cómo dices? ¿Mejorar qué? ¿Tú sabes lo que significa mejorar? Todo lo que implica. Para mejorar necesitamos ponerle toda tu atención al asunto, lo que supone un desgaste de energía increíble. Necesitamos mucha práctica y mucho entrenamiento hasta que consigamos dominar eso que quieres mejorar. Vas a cometer errores, te vas a mostrar torpe y vulnerable, incluso podemos pasar por vergüenza y por ridículo. Y todo eso tu cerebro lo identifica como dolor y no está diseñado para eso. Y entonces, para que no lo hagas, para que no te expongas, para que no le gastes energía, ¿qué es lo que va a hacer? Te va a inundar con un montón de sabotadores. Por eso a veces mejorar es tan difícil. A ver, si mejorar fuera fácil o fuera gratis, todos mejoraríamos. Pero no es así. Estoy seguro de que todos queremos mejorar, pero no todos estamos dispuestos a pagar el precio del dolor y la incomodidad que supone cambiar los hábitos, las actitudes y los comportamientos que nos ayuden a transformarnos. Y cada vez que tú le haces caso a tu saboteador y buscas una excusa, un culpable o una justificación para no hacer lo que sabes que necesitas hacer para mejorar y te rindes incluso antes de intentarlo, tu saboteador celebra una fiesta en tu cabeza. Él gana, tú pierdes. Y todo empieza con un pensamiento. En la historia que os he compartido, en mi historia, en la de los 100 minutos, no fue que el entrenador me tuviera 100 minutos calentando lo que desencadenó esa semana de sufrimiento para mí. ¿Creéis que sí? No, no fue eso. Qué cabrón el entrenador. ¿Qué va? Él lo hizo lo mejor que pudo y supo en el estado de consciencia en el que estaba. Pero él no es responsable de todo esto que me pasó. Como nos recordaría Epícteto, no son las cosas que pasan las que nos afectan, sino lo que nos decimos sobre lo que nos pasa. Yo podría haber hecho otras interpretaciones sobre el mismo hecho y haber actuado diferente, claro que podía, pero no fui capaz, no supe hacer una. Me dejé arrastrar emocionalmente por mi primera percepción. El miedo me inundó y perdí la serenidad, lo que me llevó a tomar muy malas decisiones las semanas antes. En realidad ni siquiera fueron decisiones, más bien fueron reacciones inconscientes, acciones elegidas, que obviamente empeoraron más la situación. Y lo que aprendí con el tiempo es que toda la responsabilidad fue mía. Ese fue mi gran aprendizaje. En aquel momento, mi círculo de preocupación que hablábamos ayer, recordáis, se comió al de influencia. Y no fui capaz ni de pensar con claridad, ni de regular mis emociones, ni por supuesto de responder racional o adecuadamente. Marco Aurelio se habría sentido muy decepcionado conmigo en aquella ocasión, ¿no? En todo caso, si solo te pasa esto una vez porque has tenido un mal día, pues no pasa nada, se resuelve rápido. Pero, ¿y si tu forma habitual de interpretar las situaciones es similar? Y eso te genera emociones y estados de ánimo parecidos, que te llevan a reaccionar igual habitualmente. Debes saber que el sumatorio de tus acciones repetidas te genera un hábito. Y tus hábitos definen tu carácter. Tu carácter no es lo que crees o te dicen o te gustaría ser. Tu carácter es lo que haces. Y finalmente esta secuencia acaba planteando que tu carácter determina tu destino. Bueno, no me quiero ir tan lejos, pero sí que entendamos que esta prodigiosa secuencia, pensamiento, emoción, acción, hábito, carácter, destino, comienza con un pensamiento. No son los 100 minutos, es lo que yo interpreto. Y todos estos saboteadores, todos estos pensamientos negativos, inútiles y autodestructivos son irracionales y provocan miedo, angustia y desconfianza, te desgastan un montón y te roban mucha energía. Y aunque después no ocurran sus terribles predicciones, el daño ya está hecho. Tu cuerpo lo sufre igual.
Como dijo Mark Twain, en la vida he sufrido numerosas desgracias, la mayoría de las cuales jamás sucedieron. Debes saber que tú no eres tus saboteadores, no eres tus saboteadores, tú eres mucho más que eso. Recuerda tu bellota. Tus saboteadores son solo pensamientos automáticos, fruto de una mente compulsiva y descontrolada, pero no son tuyos, no los has elegido y no te identifican y mucho menos te definen. Pero el riesgo de creerte que eres lo que estás pensando es que puedes acabar transformándote en lo que te dices que eres. Si crees que eres muy malo, lo serás. Si crees que no estás a la altura, no lo estarás. Si crees que no te lo mereces, así será. Eso lo dijo Henry Ford también, una frase legendaria, ¿no? Tanto si crees que puedes, como si crees que no, en ambos casos tienes razón. Pero tú eres mucho más que tus acojonados pensamientos. Deja de ser esclavo de unos sabotadores que te limitan y se adueñan de tu voluntad. Tú puedes aprender a cambiar tus pensamientos. De hecho, puedes convertirte en el creador de tus propios pensamientos y eso no es poca cosa. Pues como decía Marco Aurelio, la calidad de tu vida depende de la calidad de tu pensamiento. Esta frase me parece potentísima en este momento de mi vida, por lo menos. La calidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. ¿Qué estás pensando? Y ahí empieza la secuencia. Por este motivo, vencer al miedo se convirtió en una de las grandes prioridades de los estoicos. Y el coraje, la capacidad de actuar a pesar del miedo, en uno de sus 4 principios básicos, como os decía ayer, junto a la justicia, la sabiduría y la templanza. Como lo recuerda el filósofo y ensayista José Antonio Marina, el miedo es una emoción, pero la cobardía es un comportamiento y entre las dos se encuentra la capacidad del ser humano para elegir ser valiente, pues esa es nuestra auténtica naturaleza. Es conveniente comprender, de hecho, que no es lo mismo tener miedo o que el miedo te tenga a ti. Lo primero te genera la adrenalina que necesitas para la acción, activa tu atención y enfoca tu energía. Podremos decir que tener miedo, rebajado, controlado, te prepara para la competición. Pero lo segundo, que el miedo te tenga a ti, te segrega el cortisol que provoca bloqueo, tensión, así como un agarrotamiento físico y emocional. Y de nuevo, necesitamos utilizar la razón para marcar la diferencia. Una cosa es que yo tenga miedo y otra que el miedo me tenga a mí. Entonces, ¿qué podemos hacer con él? ¿Qué hacemos con él? Primero que necesitamos aprender a identificar y a observar a nuestros saboteadores. Incluso te diría hasta que ponerles nombre. A escuchar qué te está diciendo. Teniendo muy claro que eso que te dicen no eres tú. Recuerda que tú eres chispa divina, eterna, infinita e inmortal. No queremos analizar al saboteador, ni tampoco enjuiciarlo, no nos enredamos con él. Esa no es nuestra tarea. Tan solo necesitamos que, antes de poder saltarlo y reducir su poder sobre ti, te des permiso para sentir cuál está siendo su impacto en tu vida. Que tomes conciencia de cómo estás ahora, de cómo te está afectando, en qué te está limitando, qué es lo peor, a qué no te estás atreviendo cuando ese saboteador está presente en tu vida, qué te estás diciendo, cómo te hablas, quién estás siendo cuando haces caso a tu saboteador. ¿Y cuál es el precio que estás pagando por dejarle los mandos de tu pensamiento, de tus emociones, de tus acciones y de tu vida? Solamente el hecho de desvelar al saboteador, de reconocerlo, de identificarlo, de verbalizarlo, reduce ya de forma drástica su poder sobre ti. Solamente con eso. Sepárate de él. Tú no eres tu saboteador. Tú eres mucho más que eso. Tan solo es un pensamiento. Obsérvalo. Y una vez que lo has identificado y tomado conciencia de su limitante influencia en tu vida, los estoicos insistían en la necesidad de pasar a la acción como la mejor herramienta para reducir su poder. Sabían que la acción es el mejor antídoto del miedo, pues reduce la incertidumbre y trae a la mente de nuevo al presente, enfocándola otra vez en lo que puede controlar y reduciendo así
la ansiedad que nos afecta, nos abruma y nos hace tanto daño, ¿no? Y para poder hacerlo, para pasar a la acción, necesitamos conectar la acción con la energía que reside en tu propósito. Conectarla con un para qué inspirador. ¿Para qué merece la pena que lo haga? Que me atreva, que lo intente. Imagínate que ya lo estás haciendo, que ya te has atrevido, que lo estás haciendo. ¿Qué es diferente en tu vida ahora? O en tu deporte, o en tu trabajo, o en tus relaciones. ¿Qué ha cambiado ahora? ¿Qué es mejor? ¿Qué beneficios estás teniendo en tu vida? ¿Qué posibilidades se te han abierto? ¿De qué eres capaz ahora? ¿Cuál es tu nivel de energía y de entusiasmo? ¿Cómo te sientes ahora? ¿Cómo es tu actitud? ¿Cómo son tus relaciones? ¿En quién te estás convirtiendo? Son preguntas que te ayudan a coger distancia para ampliar el foco sobre la situación de la que se trata. El cuadro desde los ángulos, para cambiar el observador que estás siendo, para ayudarte a redefinir un problema limitante en un reto desafiante, para reencuadrarlo, descubrir otras interpretaciones de la realidad que te conecten con la serenidad y la energía que necesitas para pasar la acción. Buscando y encontrando dentro de tu bellota los recursos que ya tienes, de los que ya dispones para ponerte en marcha. Hace algunos años me llamaron por teléfono de Qatar para facilitar una formación de una semana. Era mayo y acordamos hacerla en septiembre. Todo bien, pero antes de colgar me informaron que la formación debería ser en inglés. ¿Algún problema? Me preguntaban. No, claro que no. El inglés el inglés de España, quieres decir, ¿no? El FIRST y el Advanced y todo esto, ¿no? Pero bueno, ¿puedes hacerlo o no? Insistió ahí mi interlocutor, ya un poquito preocupado. Yo, no, sin problema, sin problema. Respondí yo, intentando demostrar una confianza que la verdad es que no sentía para nada en aquel momento, ¿no? En cuanto colgué el teléfono, mi saboteador empezó con su interesante parloteo. ¿Pero a dónde vas? Pero si tú no hablas inglés, pero que la vas a cagar, llama ahora mismo y diles que no. Si eso en un par de años, pues ya nos preparamos y ya hablaremos entonces. Ahora céntrate en todo lo que tienes, no te líes, tranquilo, está todo bien, llámales. Me argumentaba él, ¿no? Estaba con cierta calma. Yo le rebatí diciéndole que había 4 meses, que podía contratar a un profesor particular, que podía traducirlo todo, que podíamos hacerlo, que yo creo que daba tiempo y que no había mucho riesgo. Y él, él se quedó un poco tranquilo, pero para nada estaba convencido. Yo creo que se avecinaba una buena tormenta entre mi saboteador y yo. Pero una semana más tarde volvieron a llamar desde Qatar y me dijeron, oye, hay un problema. Necesitamos adelantar el curso para antes del verano. ¿Puedes venir en 3 semanas? ¿Hay algún problema? Dice, hombre, yo pensaba, hombre, problema no hay. Si yo te contara el lío que tengo con mi sabotador, pero no tenemos problema. Bueno, ¿puedes venir o lo suspendemos? Y yo, no, voy. Y colgamos. Bueno, ya mi sabotador se puso como loco, me dijo de todo, ¿pero dónde vas? ¿Nos vas a hundir? ¡Qué ridículo, qué vergüenza! No te va a contratar nadie nunca más, se va a caber en todo el mundo, eres idiota, no vayas, no va. Pero unos gritos, unas voces, tranquilo, cálmate, que te van a escuchar en todo el edificio. Y nada, pues nos dejamos de hablar y nos fuimos ahí en avión a Qatar, cada uno en su asiento, separados, sin hablarnos, y ahí estuvimos toda la semana. Y que tenéis curiosidad de qué pasó y eso, ¿no? Estáis ahí, hostia, ¿cómo fue? Pues posiblemente hoy estoy aquí hablando con vosotros porque en aquel momento me fui a Qatar hace unos años, ¿no? Pero lo interesante no es eso, lo interesante es que a la vuelta, cuando volvíamos en el avión, yo me preguntaba qué habría pasado si me llegan a llamar de China para hacer la formación en chino en Shanghái, ¿no? Me llaman de Shanghái y me dicen, oye, ¿qué tienes que hacer la formación en chino? ¿Qué creéis que me habría dicho mi saboteador? Podéis ponerlo en el chat si queréis, ¿eh? ¿Qué creéis que me habría dicho en esa situación? Te llaman de Shanghái y me dicen, oye,
tienes la opción de hacer la formación en China. ¿Qué me dice mi saboteador? Efectivamente, nada. Ni se molesta. ¿Por qué no me dice nada? Porque sabe que no lo puedo hacer, que es imposible. No se desgasta con eso. Como mucho daría una miradita como diciendo, Angelito. No se molesta, no me desgasta. La pregunta interesante entonces, ¿por qué? ¿Cuándo? ¿En qué ocasiones mi saboteador me machaca? ¿Cuándo está ahí dándome con todo? ¿En qué situaciones? ¿Cuándo creéis que es? Claro que sí. Mi saboteador me machaca cuando sabe que puedo hacerlo. Tu saboteador en realidad solo hace su trabajo. Quiere protegerte de cualquier amenaza que considere que pone en riesgo tu supervivencia. Es como si te dijera, a ver, yo controlo hasta aquí, ¿eh? Como pases este límite, no me hago responsable de lo que pueda suceder. No lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. E intenta por todos los medios que no te arriesgues. Pero él sabe bien que tienes la capacidad de elegir ser valiente, porque esa es tu auténtica naturaleza, como decía Marina. Por eso se altera tanto y te habla con tanta dureza. Y sí, quizá a día de hoy es posible que aún no estés preparado para alcanzar tus retos, que tiran de ti para que crezcas, aunque están todavía fuera de tu alcance. Pero sí estás listo para afrontar con coraje el incómodo proceso de aprendizaje y mejora que necesitas hasta transformarte en la persona o el deportista que merezca alcanzarlos. Eso sí que lo sabe tu saboteador. Él sí que está acojonado en realidad, ¿no? Como dice Marcos Vázquez en Invicto, el libro que recomendé ayer, si actúas y sale bien, tendrás un beneficio. Si actúas y sale mal, deberás pagar el precio del fracaso, pero te llevarás el aprendizaje. Sin embargo, si no actúas, nunca lograrás nada ni aprenderás nada y te quedarás solamente con el coste del arrepentimiento. ¿Qué hubiera pasado si el fracaso no es un estado permanente y el aprendizaje que extraes de cada intento aumenta las probabilidades de lograrlo en el siguiente? Conviertes el fracaso en éxito si aprendes de él. De hecho, los estoicos te dirían que si hiciste tu mejor esfuerzo, deberías estar contento, independientemente del resultado. Acordaros del arquero. Pues el éxito es un indiferente. Preferido, pero indiferente. Muy grande los estoicos. ¿Cuánto tenemos que aprender de ellos? Bueno, acabo con una historia breve. Yo jugaba de crío, jugaba en el Atleti, tuve 5 o 6 años jugando ahí, y con 15 años con 14 años tuve un accidente de coche, un atropello que, bueno, pues tuve aparte una fractura de fémur, bastantes lesiones, operaciones. Bueno, estuve un año sin jugar, ¿no? Y cuando volví, pues mis técnicos, mis entrenadores me decían, oye, tienes que darle con la izquierda, si quieres jugar en primera división tienes que estar diestro, con la izquierda. Yo entendía perfectamente el mensaje, me ponían del lado izquierdo, me forzaban a querer jugar a la izquierda, pero yo hacía lo imposible por no darle, ¿no? Por no darle con la izquierda. Yo entendía perfectamente el mensaje, pero nada, mi saboteador me decía, no eres, tío, eres muy malo, van a ver cómo te vean que eres tan malo con la izquierda, te van a echar al día siguiente, qué disgusto que va a pensar tu baita, ¿no? No lo intentes, ya tienes la otra pierna y además quién sabe tu pierna, que te fracturaste el fémur, que lo mismo se rompe otra vez, no la des, no le des, no le des. Y yo no le daba. Entonces acabó la temporada y me dieron la baja, lógicamente. Y entonces estuve en otros equipos y unos años más tarde, en un equipo le dije a mi entrenador, oye, mister, que voy a empezar a darle con la izquierda, si no te importa y tal. Y sí, él me dijo, joder, ahora me alegro mucho, ¿y cómo te podemos ayudar? ¿Qué necesitas? Y bueno, pues ahí estuve un par de meses o 3, pues llegaba antes a entrenar mis ejercicios, mis golpeos, mis pases, mis cosas, los entrenamientos estaba muy enfocado y con mucha presencia para golpear con la izquierda, y fui sintiendo cómo eso mejoraba cada día, ¿no? Cada semana y mes a mes, hasta que en un partido un compañero me cede el balón, yo jugaba central, controlo con la derecha y golpeo con la izquierda, 30 metros por arriba, ¿sabéis cómo es? Al pecho de un compañero que estaba en la banda, y controló y se fue, ¿no? Fue muy emocionante para mí, realmente fue uno de los momentos más emocionantes de mi vida deportiva.
¿no? ¿Qué pensaréis? Pues vaya mierda de vida deportiva la de este tío, ¿no? Y lo interesante es que yo creo que no se dio cuenta nadie, más que yo, ¿no? Pero fue la primera vez en mi vida que la pegaba queriendo con la izquierda en un pase largo. La lástima fue que tenía 32 años. Yo tardé toda mi vida deportiva en saltar a mi saboteador. La pregunta es, ¿cuánto vais a tardar vosotros en saltar al vuestro? Hasta mañana. Jon, todo tuyo. Eskerrik asko, Imanol. Muchas gracias. Creo que la presentación de hoy ha traído un poco a la arena un poco todas las bases filosóficas estoicas del día de ayer y bueno, y ha estado creo que bien referenciado. Y bueno, sin más dilación vamos a pasar al turno de preguntas para que bueno, pues, las personas que estén interesadas en plantearte cualquier cuestión pues puedan hacerlo. Vale, un espectador anónimo plantea: muchas veces es difícil explorar las emociones. Unas son más fáciles de analizar que otras. ¿Cómo podemos ir mejorando este aspecto? Bueno, pues lo comentábamos ayer, yo creo que salió también esa pregunta, ¿no? Referente a la inteligencia emocional, ¿no? Que tiene mucho que ver con eso. A veces cuando hablamos de inteligencia emocional aplicada en los demás, yo creo que lo suyo es empezar con nosotros, ¿no? Tiene que ver con... Es que en realidad lo que nos pasa, y yo creo que no sé si en Euskadi más todavía, pero es muy visible, es que somos analfabetos emocionales, de hecho, ¿no? Analfabetos en el sentido de que ni siquiera tenemos vocabulario para nombrar, para reconocer las emociones. Nos sacan de bien contento, mal jodido, de este ámbito tan restringido y ya el resto nos parece un terreno inhóspito y peligroso que no tenemos ni nombres, ¿no? Y eso es una dificultad grave, una dificultad importante. Somos analfabetos emocionales y por otra parte somos también estreñidos emocionales. Es decir, nos cuesta muchísimo expresar una emoción adecuadamente, ¿no? Y a veces ya cuando sale de mala manera y la vomitamos y ponemos perdido a otro. En ese sentido somos muy analfabetos. Nos falta mucha educación a todos, ¿no? Mucha inteligencia emocional, desarrollar esa capacidad, ¿no? Que tiene que ver con aprender a nombrar, ¿no? A reconocer. A nombrar, cuando digo nombrar, digo ponerle nombre, porque cada emoción tiene un mensaje diferente y se siente distinto y tiene un impacto diferente también. Entonces, necesitamos empezar a nombrarlas, reconocerlas, identificarlas, comprenderlas, aceptarlas. Las reprimimos muchas veces, evitamos sentir, no queremos sentir emociones porque pensamos que nos van a hacer daño. Entonces, todo ese proceso de tomar conciencia de que esa parte de las emociones son necesarias, son inevitables, tienen información, son importantes para ti, pero no son tú. Así como tú no eres tus pensamientos, tampoco eres tus emociones. Pero necesitamos distanciarnos un poco de ellas, ¿no? No reprimirlas, como decía, y tampoco evitarlas. Entonces, lo que digo, no nombrar, reconocer, identificar, aceptar, comprender, expresar, para poder transformar no solo las emociones, sino también los estados de ánimo, ¿no? Los estados de ánimo al final no son más que una emoción que la dotas de consciencia, la pasas mucho por la razón, se transforma ya en un sentimiento y como esté mucho tiempo se consolida en un estado de ánimo. Y ahí tenemos dificultades, porque hay estados de ánimo que son muy posibilitadores, nos abren muchas posibilidades de... Y hay estados de ánimo que son limitantes, de desánimo, de resignación. Bueno, entonces yo creo que el proceso de empezar a reconocer, a nombrar, a identificar, por ahí empieza, yo creo, toda la base de gestionar adecuadamente las emociones. Es un trabajo que todos tenemos pendiente por hacer. Yo creo que poco a poco hay una conciencia colectiva de que eso es importante y se está trabajando y cada vez se habla más de ello y se entrena y se forma. Y yo creo que en ese sentido pues vamos por un camino, despacio, pero siento que por ahí vamos bien. Muy bien. Otra pregunta de José María. Pregunta: ¿qué opinas de la situación que se produce cuando varias acciones continuadas en el tiempo salen mal y te lleva a la paralización? Pues lo hablábamos ayer un poco del tema del error, ¿no? El error, cuando hablábamos que el error es un maestro, también te toca revisar, lo hablábamos ahora también en la charla, ¿no? El fracaso a veces lo que te conlleva es el aprendizaje. El aprendizaje, a ver, cuando hablamos, a veces se dice, no, la experiencia te da aprendizaje. No es así, en realidad.
es la experiencia reflexionada lo que te da el aprendizaje. Entonces, cuando haces algo y no sale bien o no, bueno, te etiquetamos enseguida, ¿no? Fracaso o éxito. Tú haces algo, tienes un resultado. Otra cosa es el resultado sea el esperado o no. Pero cuando no es el esperado, tienes que revisar qué es lo que he hecho, qué es lo que no he hecho, qué podría hacer diferente. Y a partir de ahí seguir conectado mucho con tu propósito, con tu para qué, porque si no, pues evidentemente el saboteador, pues ahí se va a hacer fuerte, ¿no? Entonces, como decía, y yo creo que lo he comentado en la conferencia, necesitas conectar con la energía que te hace falta para ponerte en marcha, para superar la dificultad, para afrontar la adversidad, para no rendirte a pesar de los obstáculos. Los errores y los fracasos, comillas, que son obstáculos, pero no dejan de ser necesarios para alcanzar el objetivo. O sea, los retos están fuera de tu alcance. Con lo que eres no te da. Necesitas mejorar, aprender, transformarte. Y eso significa que ese proceso entre lo que estoy siendo y lo que tengo que ser, en lo que tengo que transformarme, este gap, está lleno de saboteadores. Cada vez que tengas un reto, vas a tener saboteadores. Siempre. No se trata de no tener saboteadores. Eso es imposible. Quiere decir que estás muerto, que no tienes retos, que no tienes desafíos. Los saboteadores son imprescindibles. El desafío es cómo aprender a reducir su poder durante el proceso. ¿Por qué? Porque el saboteador no quiere que le gastes energía, no quiere que arriesgues, no quiere que te expongas, no quiere, le da terror el miedo al fracaso, el miedo al rechazo, el miedo al qué van a decir, el miedo a la opinión pública. Y ahí está el desafío permanentemente de no rendirse, de seguir adelante y de coger al error como un maestro, sacar el aprendizaje que toca, darle las gracias y seguir para adelante. Muy bien. Joan pregunta, ¿cómo transmitir de forma práctica esta teoría a jóvenes deportistas adolescentes en plena etapa de formación en la que para mejorar se requiere, entre otras cosas, esfuerzo y constancia? Bueno, yo no hablo de esto en estas píldoras, pero para mí la herramienta fundamental básica del liderazgo al servicio de las personas son las conversaciones. Entonces, ¿cómo transmitirlo? Bueno, pues yo creo que lo que os he compartido al final de esta conferencia han sido un montón de preguntas. No sé si lo habéis visto, pero había preguntas como en dos bloques, ¿no? Una parte para sentir el impacto, el precio que estás pagando por tener un saboteador que te limita, que te bloquea, que te impide hacer, en quién te estás convirtiendo, qué es lo que no estás siendo capaz de hacer, qué posibilidades te cierra. Bueno, esa era una parte de preguntas y luego había otra parte de preguntas que te conectan más con la energía, con el propósito, con el para qué, con cómo sería, con qué sería diferente, con el quién te convertirías, de qué serías capaz, cómo... Bueno, entonces las conversaciones para mí son la herramienta más poderosa que tienen los líderes al servicio de las personas. Y para mí son las más importantes en el sentido de que el liderazgo, a diferencia de ser el entrenador o ser el jefe clásico, pues no se puede imponer, ¿no? Todos sabemos que son los demás los que te perciben como alguien digno de confianza, en el que se puede creer, al que se puede seguir y con el que uno decide comprometerse. O sea, el liderar no se puede... Son los otros, ¿no?, los que te eligen como líder, por decirlo así, ¿no? Es decir, es un fenómeno relacional que está basado en la calidad de tus relaciones. Y si pensamos en las relaciones de cada uno, en las nuestras, en las de nuestra vida, la calidad de nuestras relaciones está muy fundamentada en la calidad de nuestras conversaciones. Las personas con las que tienes conversaciones que te inspiran, que te dan energía, que te cambian de observador, que te ayudan a saltar un miedo, que te dan otras interpretaciones de la realidad, que te hacen reír, que te ayudan a expresar una emoción, que no te hacen sentir culpable. Ese tipo de conversaciones generan relaciones de alta calidad. Y las conversaciones que están basadas en la queja, en la crítica, que te desgastan un montón, que son siempre problemas, que acabas peor de lo que estabas, pues ese tipo de conversaciones que todos tenemos, intentamos evitarlas. Y cuando evitamos las conversaciones, también evitamos las relaciones. Entonces, si el liderazgo es un fenómeno relacional que se basa en la calidad de tus relaciones y las relaciones se fundamentan en la calidad de tus conversaciones, yo creo que el impacto y la influencia de tu liderazgo va a venir directamente determinado por la calidad de tus conversaciones. Entonces, respondiendo a la pregunta inicial, es ¿cómo plantear esto a chavales? A través de conversaciones honestas, porque lo otro no funciona. No funciona y todos sabemos que no funciona. Y vuelvo otra vez a lo de ayer, ¿no? El trabajo de los entrenadores, de los líderes, ¿cuál es? Sembrar. Y ya veremos si brota. Cuando brota, lo que más queremos sembrar y cosechar, ¿no? Entonces, estar realmente de servicio, yo creo que tiene mucho que ver con ofrecer conversaciones de calidad,
para que las personas puedan descubrir otras posibilidades que no están disponibles antes de la conversación. Y todo eso pues también es un proceso de aprendizaje, ¿no? Ligado con esto, ¿cómo estableces los programas de mejora desde tus consultorías? ¿Existe una duración o frecuencia semanal o de algún tipo? Tengo que decir que no soy muy estructurado, no soy muy ortodoxo. Yo creo que no soy ejemplo para nadie ni de nada, ya lo digo de entrada y así ya me quito este marrón, porque de hecho me incomoda, ¿no? Cuando me dicen, no, me ponen de referente o de tal y esto, me incomoda. O sea, yo entiendo que hay cada cual, esto lo considero más como un arte, me parece muy artesanal. Evidentemente hay procesos, pero hay procesos de mejora y cada uno tiene sus ritmos y de repente uno le ves que en una semana lo ve y le da la vuelta y otro tarda 6 meses y otro pues no le toca y no lo ve. Entonces, no soy muy riguroso con eso, ¿no? Y no digo que sea bueno, para nada, ¿eh? Pero bueno, pues, en mi caso es mucho más intuitivo, es más emocional, más desafiante, más retador y bueno, pues voy viendo. Yo creo que en el deporte eso funciona, ¿no? Porque en otros contextos, pues igual el coaching tiene más, me refiero al coaching como herramienta, ¿eh? Pues son procesos que pueden ser más largos, pero es que en el deporte, si alguien está mal, necesitamos que esté bien al día siguiente, que entrene con otra energía, que entrene con entusiasmo, que entrene con más presencia, que esté más conectado. Y eso se ve enseguida, ¿no? Por desgracia, el deporte es muy exigente en cuanto a corto plazo, ¿no? Y ahí hace que, bueno, que los planes de mejora a medio y largo plazo, que son siendo importantes, siendo básicos, pues se convierten en, o sea, la urgencia de alguna forma a veces, pues sustituye se come a lo importante, ¿no? Lo que decía, que yo no soy muy estructurado, no soy muy metódico, no soy muy organizado y que posiblemente otros profesionales lo harán de otra manera y seguramente mejor también. Perfecto. Y pregunta de Francisco, ¿cuál crees que es el papel de las familias en el contexto deportivo para proyectar o eliminar los miedos de los jugadores? Pues muy valioso, la verdad, muy valioso, ¿no? Yo creo que ahí partimos todos de una premisa básica, ¿no? ¿Cuál es la primera pregunta que nos hacían cuando éramos chiquis y llegábamos a casa, ¿no? De jugar, ¿no? Da igual al fútbol, al baloncesto, o al balonmano o gimnasia, lo que fuere, ¿no? La primera pregunta que nos hacían siempre es ¿qué habéis hecho? ¿Cómo habéis quedado? Bueno, pues ahí ya empezaba a quedar bastante claro que lo importante era ganar, ¿no? Y si habías ganado, pues estupendo, qué bien, me alegro mucho. Y si no, pues ya ganaréis el próximo día, ¿no? Bueno, pues ya desde muy chiquito empieza a quedar como muy profundamente integrado que el hecho de que ganar es lo importante, ¿no? Entonces es una cultura complicada que yo creo que lo hablamos un poco ayer, ¿no? También del tema de la competición, cómo se interpreta. Y creo que en las familias, bueno, pues yo creo que eso no lo sé, tengo la percepción, la sensación de que ha habido años malos, pero creo que ahora está mejorando, ¿no? Como que hay más consciencia, ¿no? De darle al deporte el espacio que tiene, la importancia que tiene y valorar más, respetar más a los entrenadores, respetar más su trabajo, respetar más a los compañeros, respetar más los procesos, respetar más los aprendizajes y poner el resultado en su justa medida, ¿no? Darle la importancia que tiene. Por lo menos, no sé, me gustaría pensar que está siendo así, ¿no? No estoy muy conectado con el deporte tampoco a nivel escolar o a nivel de categorías de formación, pero siento que el impacto, la influencia de las familias sería decisivo en tanto en cuanto fueran acompañantes, ¿no? En este proceso de crecimiento, de transformación y de mejora de sus hijos a través del deporte, ¿no? No viendo el deporte como una finalidad en sí misma. No sé si está pasando como me gustaría o como lo estoy contando. Supongo que habrá otros profesionales aquí que tienen mucho más conocimiento y experiencia que yo en este sentido. Muy bien. Francisco pregunta, en un grupo de 100 personas, ¿cuál es el porcentaje de personas que estaría dispuesta a pagar el precio para mejorar? Mira, ahora está muy de moda la campana de Gauss, ¿no? Con el coronavirus, ¿no? Pues yo creo que un equipo es una campana de Gauss y es así, ¿no? Entonces, en la campana de Gauss tienes gente que está a la derecha tirando, ¿no? Que son gente que están siempre en una mentalidad de crecimiento, vamos a decirlo así, ¿no? Que sienten que su talento crece en la dificultad, en la adversidad, en el reto, que aprenden continuamente y que su talento crece en el aprendizaje, ¿no? Esos perfiles están muy abiertos al feedback, a la crítica, a la mejora, al reto, al desafío. Y hay otra parte de la campana, en la parte izquierda, que son pues, los que tienen más mentalidad fija, ¿no? Dicen, bueno,
con lo que tengo me tiene que dar y si me tengo que esforzar es que no tengo lo suficiente, por lo tanto no quiero esforzarme porque si no como que me pongo en evidencia, ¿no? Que me van a pensar que no soy tan bueno, ¿no? Y están menos abiertos, menos receptivos al feedback, al entrenamiento, a las opiniones, a la mejora. Entonces, yo creo que todos los equipos son una campana. Entonces, el desafío para mí de los líderes es realmente ponemos el foco en los que están en la parte izquierda, ¿no? Nos convertimos en María Teresa de Calcuta, queremos transformar a estos y redimirles, ¿no? Y llevarles a la buena vida, a la buena senda. Y yo creo que el foco tendría que ser en los que tiran, ¿no? Darles más recursos, más posibilidades, hacerles sentir más importantes todavía, que tiren más. Si están dando un 8, que den un 12, ¿no? Es decir, como estirar la campana hacia la derecha, porque los que están a la izquierda, cuando estos tiren hacia aquí, generalmente los que están en este lado son inteligentes, o sea, lo ven. Entonces, cuando estos tiran de 8 y suben a un 11, estos si estaban en un 4, suben a un 7, ¿no? Y entonces la campana lo que hace es se mueve. Seguirá siendo una campana, pero el rendimiento medio va a aumentar, ¿no? Entonces yo entiendo que de 100, pues bueno, ¿qué te diría? Pues que la gran mayoría está en el medio de la campana. O sea, te diría que el 60, el 65 o está en el medio y luego tienes un 20 para cada lado. ¿Cuál es el desafío? ¿Cuál es el reto? Pues que este 20 que está tirando se convierta en un 35 o en un 40. Como consigas eso, como haya gente del medio que se pase este de la campana, eso va como un tiro. Pero como no lo consigas y esto esté así de equilibrado, estás pendiente de los resultados. Como los resultados no se den, puede haber mucha gente del medio de la campana que tienda a irse para aquí. Con lo cual, pues posiblemente vas a tener problemas. Pero bueno, eso depende de los equipos, ¿no? Habrá equipos que están más motivados y que tiran más del carro y que tienen más gente con mentalidad de crecimiento y están más enfocados en el rendimiento y otros que menos. Pero en general, yo diría que la campana suele funcionar en todos los equipos. Y el desafío es dónde pones tu mirada, dónde pones tu energía, dónde pones tu foco como líder, ¿no? Mi recomendación sería que en estos, en los que tiran, en los que tienen esa mentalidad, ¿no? En los que están en el lado derecho. Muy bien, Asier pregunta, hablando de la zona de confort / comodidad, ¿es necesario salir de la zona de confort o es necesario crear cierta inestabilidad en nuestra zona de confort sin abandonar la comodidad? Trabalenguas, ¿no? Sí, un poco. A ver, yo eso lo leí, no sé de quién lo leí, pero me gustó mucho. Yo no creo que es salir de la zona de confort, sino ampliarla. O sea, ampliarla. Entonces, el aprendizaje obviamente está fuera de la zona de confort. Lo que ya dominas, pues no vas a aprender nada ahí, ¿no? Claro, entonces, ¿dónde están los saboteadores? Pues cuando sales de la zona de confort, porque te dicen, oye, que hasta aquí controlo, pero fuera de aquí no, ¿no? Entonces, es tener, evidentemente, es asumir un riesgo que sea asumible, o sea, es enfrentarte a riesgos, joder, que no pongan en riesgo tu carrera, que no pongan en riesgo tu vida, que no pongan en riesgo nada, pero sí, poco a poco, yo creo que es confrontarte y asumir riesgos que puedas controlar, ¿no? Aunque estén fuera de tu área de dominio, porque es la única manera, creo, que tienes para aprender, ¿no? Cualquier proceso de aprendizaje empieza por no saber, es como, no sé, es como ir a la autoescuela, ¿no? Claro, tú vas antes de ir a conducir, tú no sabes conducir y te da igual, no te preocupa, no te consume nada, ¿no? Estás tranquilamente. Pero el primer día que vas a la autoescuela y tienes la clase práctica, te montas un lío con los pedales, con los espejos, con las marchas, te parece increíble, necesitas el 100% de tu atención, tienes pesadillas con ello y estás ahí, ¿no? Es un peldaño, el primer peldaño diríamos, el peldaño previo es la incompetencia inconsciente, no sabes y no eres consciente de que no sabes, pero en el segundo es la incompetencia consciente, ¿no? Que se diría, hostia, no sé y ahora sé que no sé, eso es incómodo, pero es un proceso que tenemos que pasar. Y el siguiente peldaño en la autoescuela es cuando ya tienes la L, ¿no? Te dan la L, sales con el coche y ya, bueno, pues ya eres consciente, eres competente y consciente. O sea, te cuesta, necesitas mucha atención, estás súper centrado, que no te hable nadie, ¿no? Con tu volante y tu espejo y tus cosas. Y el último peldaño sería ya la competencia inconsciente, que sea cuando vas con el móvil y con la tele, perdón, con el móvil y con la radio y con no sé qué, y es cuando ya te la pegas, ¿no? Entonces yo creo que el problema que tenemos generalmente es la vergüenza para aprender, ¿no? Porque los niños, cuando empiezan a andar y gatean y se caen de culo y tal, ninguno tiene vergüenza de ir gateando, de ir chocándose y para aquí, de ir desequilibrado. No tienen vergüenza, por eso aprenden tan rápido. O empiezan a hablar. ¿Cómo empiezan a hablar? Pues hay que escucharles balbuceando, ¿no? A nosotros, ¿no? Y así ese es el proceso natural, pero en ese momento no hay vergüenza todavía.
Entonces, yo creo que la gran pandemia que decía ayer, que nos impide aprender, nos impide evolucionar, nos impide crecer, es la vergüenza. Y la vergüenza es una emoción, otra vez, irracional, y que viene de donde viene, y que ya no responde a la necesidad básica que teníamos hace 200.000 años, ¿no? Y seguimos sufriendo de vergüenza, y desde ahí pues, nos dificulta mucho aprender cosas nuevas. Consideramos que salir de la zona de confort, que decía la pregunta, es un riesgo que amenaza pues casi casi nuestra supervivencia, cuando en realidad no es así. Pero claro, ese cambio de creencia, esa creencia limitante que tenemos ahí, que es muy profunda, pues tenemos que observarla, darnos cuenta, tomar conciencia y darle la vuelta. Una muy interesante conclusión. Lorea pregunta, si en vez de reaccionar emocionalmente a distintos acontecimientos, reaccionamos racionalmente, ¿qué podemos hacer cuando los de nuestro alrededor nos critican el modo en el que hemos reaccionado? La reacción es siempre emocional y las emociones, como decía antes, son inevitables. El problema no es tener la reacción. El problema no es sufrir, como decía antes, ¿no? Sufrir es inevitable, o sea, es un proceso, es la respuesta biológica de nuestro organismo que nos dice que las creencias que estamos aplicando para interpretar lo que está pasando son ineficientes, que esas creencias que estás utilizando son de segunda mano, no son tuyas, no las has elegido, quiero decir. Y en ese sentido, estás sufriendo. Entonces, el sufrimiento, o sea, la reacción emocional es inevitable, podemos decir. La pregunta es, ¿cuánto tiempo vas a sufrir? No, es que llevo sin jugar, es que estoy sin jugar, estoy enfadado, estoy triste y muy preocupado. Y bueno, ¿es legítimo? Sí. La pregunta es, ¿cuánto tiempo? ¿En qué te ayuda? ¿Qué te da? ¿Te acerca a tu objetivo? ¿Te hace ser mejor? ¿Entrenas bien? ¿En tu casa estás contento con tu familia? ¿Disfrutas de la vida? No, nada de eso. Todas las respuestas son no. Entonces, ¿para qué te sirve esta emoción? ¿En qué te está ayudando? Y ahí es cuando toca, a través de la razón, reinterpretar, ¿no? Cambiar de observador, mirarlo de otra manera, tomar conciencia, qué es lo que no estoy viendo, qué no estoy aceptando, qué necesito aprender de esta situación, quién quiero ser ahora. Y posiblemente encontrarás respuestas que te conectan con serenidad, con calma. Y desde ahí respondes adecuadamente, respondes racionalmente y dejas de reaccionar. Entonces, cuando habla de los otros, pues los otros son los otros. Los otros están en tu círculo de preocupación. Lo que hacen los otros, lo que dicen los otros, lo que creen los otros, lo que sienten los otros, recordábamos ayer, está en tu círculo de preocupación. Y poner energía en lo que van a pensar los demás, en su opinión, en su crítica, pues bueno, yo creo que te quita o de alguna forma pones la energía donde no toca. Yo creo que los estoicos, si algo eran ejemplares, era en liderar desde el ejemplo y en actuar con virtud, independientemente de las consecuencias, ¿no? Entonces ahí hay muchas cosas de las que no hemos hablado ni hablaremos, pero que son muy interesantes y que de alguna forma responden a esta cuestión. Mi respuesta sería, enfócate en lo tuyo, enfócate en responder adecuadamente, enfócate en ser ejemplar en tu comportamiento, enfócate en hacer lo correcto, en actuar con virtud, en mantenerte sereno y casi con toda seguridad serás un referente y un ejemplo para los otros que igual te critican de momento, pero que es posible después admiren tu comportamiento. Muy bien, vamos con las últimas preguntas. Un anónimo, trabajo desde hace años en la educación emocional de mis gimnastas. Veo que es muy necesario. ¿No sería interesante crear un programa de educación emocional en el deporte escolar? Creo que el deporte es un marco ideal para trabajar muchísimas cosas que luego le servirán en la vida. Pues no podría estar más de acuerdo, la verdad. Yo la verdad es que desconozco lo que hay, seguro que hay un montón de cosas ya de inteligencia emocional para el deporte, de cursos, de formaciones, no conozco, no podría decirte ni a nivel Euskadi ni a nivel nacional, no es el ámbito en el que estoy muy enfocado, ¿no? Pero yo sí siento que ha habido muchas iniciativas para trabajar eso y lo que sí tengo claro es que, por mi experiencia, eso ya, que hay mucha gente que quiere formarse, que quiere, no sé cuánta gente hay hoy en este webinar, no sé cuántos estaremos, 100 o 200 o 300 o 400, no sé, pero es un montón de personas que están dedicando hoy 1 hora y cuarto, hora y media, porque tienen curiosidad por esto, porque quieren aprender, porque quieren ser mejores. Y este es un tema que hace 10 años, pues no interesaba a nadie. Y ahora hay mucha gente que por su realidad empieza a tomar conciencia de que esto es importante y por su propia vida y por su propia salud. Entonces, en ese sentido, creo que está pasando, está habiendo, como decía, un incremento, un aumento de la conciencia individual y colectiva que hace que estos procesos de inteligencia emocional, pues yo creo que se están poco a poco
introduciendo, no sé si consolidando, quizá todavía no, pero no tengo duda de que esto ha venido para quedarse. Vale, pues vamos con la última pregunta de José María. En esta lógica que planteas, entiendo que lo primero que tenemos que hacer entonces es aprender a conversar con nosotros mismos. La verdad es que es una muy buena pregunta, porque realmente la persona con la que más hablas con mucha diferencia cada día es contigo. Y realmente, incluso diría más, si alguien por la calle se atreviera a hablarnos con la dureza con la que nosotros nos hablamos en ocasiones, habría una trifulca, habría problemas, habría hostias, la verdad, porque nos hablamos con una dureza, a veces con una crueldad increíble. Tenemos pensamientos inútiles, negativos y en muchas ocasiones autodestructivos. Y creo que esas son las primeras conversaciones que tenemos que empezar a gestionar, que son las conversaciones con tu saboteador, porque un poco son las que he querido plantear hoy, ¿no? O sea, son las primeras, empezar a separarte de eso. Yo no soy mis pensamientos. Yo soy mucho más que esto, ¿no? No lo vamos a hablar hoy, no toca, pero bueno, es otra mirada sobre quién eres, ¿no? En realidad, quién somos. Y ya lo dije un poco ayer, no quiero profundizar mucho sobre eso, pero realmente desconectarte mucho de tu mente, de tus pensamientos, de tus emociones, de tus creencias. Tú no eres nada de eso en realidad. Entonces, empezar a tener esa distancia, yo creo que nos ayuda, como decía antes, verbalizarlo, identificarlo, ya directamente reduce mucho el poder de esos pensamientos sobre nosotros, ¿no? Que sería la primera clave. Y gestionar esas conversaciones contigo mismo creo que son imprescindibles para que después puedas conversar con los demás, ¿no? Difícilmente vas a poder ayudar a otros si tú estás irritable, si tú estás angustiado, si tú estás temeroso, si tú no te atreves a brillar para alumbrar a los demás, ¿no? Entonces sí creo, estoy muy de acuerdo con esta pregunta, afirmación, de que las primeras conversaciones que tenemos que aprender a gestionar son las que tenemos con nosotros mismos, sin ninguna duda. Va, oso ondo, Imanol, eskerrik asko. Ha sido un día intenso como el de ayer, con creo que muchas y muy útiles aplicaciones prácticas, sobre todo al mundo del deporte, que en definitiva es lo que nos une. Y bueno, pues sin más, os invito a todos y a todas a que mañana a las 10 de la mañana vayamos con la última píldora formativa de Imanol Ibarrondo. Hasta mañana, pues bueno, pues buen descanso a todos, cargar las pilas y bueno, seguimos reflexionando. Os enviaremos los links tanto de ayer como el de hoy, que parece que ha habido algún problema con alguno de ellos, pero bueno, los tendréis colgados en el canal de YouTube a partir de dentro de un ratito. Y mañana nos vemos. Biararte, Imanol. Vale, agur. Venga, te eskerrik asko guztioi. Agur.